noches, colegas. Ahora vamos a ver en 3 presentaciones todo lo que es las medidas de bioseguridad. Primero vamos a ver medidas de prevención estándar y accidentes biológicos, químicos, físicos y mecánicos. Muy bien, primero tenemos que conceptualizar qué es la bioseguridad. Y la OMS, en 2005, ya da un concepto de que nos indican que es un conjunto de normas, medidas, para proteger a quienes, a nosotros como personal de salud, frente a riesgos físicos, químicos y biológicos, en los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, ¿no? También a los pacientes y al medio ambiente. Más que nunca ahora, cuando estamos viviendo un periodo de pandemia, con 2 olas, aparentemente se viene una tercera, y esperemos no pase lo que dicen, que sería un poco más virulenta que cualquiera de las dos. Entonces, estas medidas de bioseguridad más que nunca ahora es la que tenemos que aplicar. ¿Cuál es el objetivo de toda esta jornada? Proveer conocimientos o actualizar o recordar, si vale el término, medidas de bioseguridad que permitan efectuar la detección de los riesgos, prevención de los mismos en el ejercicio de nuestras funciones. Obviamente, la seguridad, la bioseguridad, la seguridad de la vida, asegurarse de proteger nuestra vida. Hay un conjunto de normas de protección a nivel individual, a nivel comunitario y a nivel del medio ambiente. Dentro de las normas de bioseguridad que están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos y de otras sustancias reconocidas de una infección en servicios de salud vinculadas con accidentes por exposición de sangre, fluidos corporales, etc. Muy bien, dentro de las normas de seguridad habíamos dicho que había 3 principios: el de universalidad, el de uso de barrera y obviamente la prevención y los medios de eliminación de residuos contaminados. Entonces, dentro de los principios de bioseguridad están los 3 pilares: universalidad de las medidas, barreras de protección y medidas de eliminación. Entonces, el principio de universalidad nace del concepto de una potencialidad. ¿Qué quiere decir? Que hay o no una serología de un individuo, estatus social, etcétera, religión, sexo, se debe seguir todas las precauciones universales, ya que potencialmente puede transmitir los microorganismos. Entonces, todas estas medidas universales, ya se ha visto más que nunca, tienen ese principio. Con la pandemia lo hemos visto, son medidas que tenemos que seguir para evitar la transmisión de los microorganismos. En este SARS-CoV-2, que aparentemente hubiera una variante, la P1, no se habla de nuevas cepas, eso es un error que tiene que estar claro, es una variante que se da en el Brasil de la proteína 1 a nivel del SARS-CoV-2. Bueno, las medidas de prevención estándar: está el lavado de manos, están los artículos de equipamiento para el cuidado de los pacientes, los EPPs, la protección ocular y tapabocas, uso de zapatos, protección corporal, etc. Entonces, dentro de las normas de bioseguridad, una de las más importantes es el lavado de manos. Tenemos que tener este tipo de sticker, este tipo de publicidad en todos los baños, no solamente de hospitales, absolutamente en todos los centros públicos que tal vez están atendiendo en algún servicio,
Y obviamente el lavado de manos es fundamental. Ahí estamos viendo un montón de microorganismos, pero ahí tendría que estar dibujado el COVID-19 en primera línea, o sea, el SARS-CoV-2, perdón, en primera línea. Entonces, aquí tenemos tiempos de lavado de manos. Vamos a ver los pasos del lavado de manos. Desde humedecer, el jaboncillo, la frotación de palmas, de dorso, entre los dedos, entre las uñas, entre las muñecas, el enjuague y el secado. Entonces aquí vamos a tener un pequeño video que demuestra esto antes de seguir. Ya. Humedecemos las manos, ¿cierto? Empezamos a bajar lo suficiente, ¿no ves? Sí. Hacemos espuma en forma circular. Y empezamos con el uso de las manos. Relajando siempre los dedos. Propio en el otro lado. Luego nos vamos a los de ambos lados y empezamos con luego vamos esta operación para también llegar a la parte de los pusimos, ¿cierto? Eso es el último paso, ¿no ves? Los dedos. Sí. Las muñecas y empezamos con el enjuague. Y pasamos al secante. ¿Cierto? El papel tiene que ser suficiente para que nos lleguemos a... Muy bien, entonces ahí tenemos los 5 momentos del lavado de manos, que es lo que vamos a incidir mucho, pero sí, muy importante, antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia, aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Muy bien, ahora vamos a hablar de las barreras de protección. ¿Qué son las barreras de protección? ¿Qué son los equipos de protección, los EPPs? Primero, tenemos que se clasifican en 2 grandes grupos. Las barreras de protección. La inmunización activa, justamente lo que estamos viviendo ahora con las diferentes vacunas. Tenemos otro tipo de vacunas, otros servicios de inmunización con otras enfermedades que el personal de salud tendría que tener nuevamente actualizado, no solamente ellos, sino en la Oficina de Recursos Humanos, las enfermeras vigilantes en cada establecimiento de salud se deberían preocupar que todo el personal tenga esto. Y una segunda parte que es el uso de barreras físicas como tal. Entonces, la inmunización y el uso de barreras físicas. Dentro del uso de barreras físicas está las barreras físicas, mecánicas y químicas entre personas y objetos. ¿Que eviten qué? La exposición a estos fluidos y disminuyan dichos accidentes. Ahí están las diferentes barreras mecánicas, está el gorro, está el tapaboca, están los guantes, están las batas, están los lentes o las gafas. Pero casualmente me puse este tipo de gafas que yo lo utilizo cuando utilizo los equipos de protección. Entonces, dentro de las barreras protectoras, vamos a hablar de los guantes, vamos a hablar de las mascarillas, vamos a hablar de la bata o mandiles, vamos a hablar de los gorros y de los lentes, ¿no? O de las pantallas para la cara, ¿ya? Entonces ahí están los diferentes elementos. Tenemos equipos de protección, por ejemplo, en caso de toma de muestras, en caso de transporte de cadáveres, en caso de terapia intensiva, donde va a estar el overol o de trabajo, donde van a estar los guantes de nitrilo, donde van a estar las calzas y calzabotas de laboratorio,
donde van a estar las gafas de seguridad, la mascarilla con filtros, etc. Pero también tenemos los de clínico, los servicios clínicos, que pueden ser los servicios de triaje y en algunas salas de hospitalización, en salas rojas. Está ahí el gorro, está el barbijo quirúrgico, está la bata, pueden utilizar la mascarilla, está el pijama como tal y están las botas desechables o los crocs. Entonces, se pudiera utilizar, dependiendo del nivel de riesgo, los equipos de protección. Empezamos por los guantes, que es un mecanismo de barrera de protección de riesgos biológicos que usan los trabajadores en el sistema de salud para evitar la exposición a fluidos biológicos, a objetos cortopunzantes. Dentro de los guantes tenemos los de protección de manos. Su indicación de uso es en todo proceso de manipulación con fluidos biológicos. Los guantes deben ser de látex, de goma, material impermeable. Perdón, la víctima no deberá ser alérgica a este material elegido. Ya no es la víctima, es el trabajador de salud, no debe ser alérgico a este material. Debe lavarse las manos antes y después de colocarse los guantes. Si hay alguna lesión, herida en las manos, bueno, o sea, en las dorso, palma o dedos, primero debe curarse. Después se coloca los guantes. Dentro de los guantes tenemos variedad. Por ejemplo, tenemos los de polietileno, que sirven para hacer un examen físico a un paciente potencialmente contaminado. Los guantes de vinilo, que no necesariamente estos tienen que ser estériles. Tenemos los guantes de látex y los guantes de nitrilo, ¿no? De los guantes para examen clínico pueden ser los de vinilo, de puño corto, tienen que estar limpios, no necesitan estar estériles, se debe utilizar en procedimientos semicríticos y deben ser desechados después de haber sido usados. Tenemos los guantes quirúrgicos que son de látex, que vienen en sobres dobles, sí son estériles, vienen en varios tamaños, hasta el puño o hasta más allá de la muñeca. Se deben usar, desechar y bien estén usados. Y tenemos los guantes de GB, son gruesos, resistentes, no son estériles, se usan para limpieza y descontaminación, pueden ser lavados, pueden ser reusados. Hablamos de las mascarillas, cubreboca, cubre nariz, cubre barbilla. Hablamos de los barbijos, en pocas palabras, que son mecanismos de barrera para evitar los riesgos biológicos, para minimizar la contaminación con relación a los microorganismos exhalados o en forma de aerosoles, donde hay exposición del trabajador o a fluidos corporales también, a sangre o fluidos corporales. Tenemos las mascarillas o los respiradores. Ayudan a evitar la diseminación de gotas de flúor o de gotas respiratorias por parte de las personas que la utilizan. No están diseñadas para proteger contra inhalación de partículas muy pequeñas, por eso se tiene que usar el tapaboca. Las mascarillas deben usarse una sola vez y luego desechar la basura. Esto, bueno, en los lugares, en los hospitalarios, en las terapias intensivas, etcétera. Porque obviamente en el uso común solo puede seguir usando un tiempo con la debida limpieza de la misma, sin manipulación de la cara que da hacia afuera directamente. Hay que lavarse las manos, limpiar la mascarilla y volverse a lavar las manos. La mascarilla se puede limpiar con alcohol o con cualquier otra solución y un Kleenex. Dentro de las mascarillas tenemos también, bueno, entre los barbijos queremos decir, no sirven los de tela.
De ninguna manera no sirve ninguno de tela. No sirve los con filtro, en este caso, peor si el paciente estuviera con alguna afección, está rodeando a todos, o sea, está infectando a los demás, hay la posibilidad. Obviamente sirven los KN95, sirven los barbijos quirúrgicos que deben ser desechados, ni bien se los use, y obviamente sirven las mascarillas con filtros, ¿no? No, eso no hay problema, sobre todo en pacientes de UTI COVID-19. Tenemos los mandilones o las batas que debe usar todo trabajador en salud que esté en exposición de material biocontaminado. Se debe utilizar en áreas críticas y áreas de hospitalización y obviamente por regla estos mandilones deben ser impermeables al agua. Tenemos las batas o mandiles. La utilización de batas tiene exigencia multifactorial en la atención de pacientes por parte del personal de salud. Deben ser impermeables, deben ser de manga larga, por lo menos el largo debe ser hasta el tercio medio de la pierna, o que abarque el cuello sin olvidar algunos puntos muy importantes. Primero, lavarse las manos antes de colocarse las batas. Lavarse las manos posterior a haberse sacado las batas. Entonces, tenemos los mandiles o los premandiles, ¿no? Que es de esta manera, siempre impermeables al agua, sobre todo en los servicios de morgue o laboratorio, como está, con los guantes de goma, la mascarilla, el barbijo, el gorro, etcétera, ¿no? Las batas de laboratorio no tienen bolsillo, deben ser largas, o sea, por debajo de la rodilla. Son las diferentes batas de laboratorio. Se puede usar el overol en laboratorio o se puede utilizar el overol elástico o el overol de alta calidad. La condición es que debe ser impermeable al agua. Y tenemos la bata de protección para procedimientos como está ahí. Las gafas, estas, protegen de salpicaduras de sangre u otros fluidos biológicos, secreciones, y evitando la infección ocular. Se usan después de las mascarillas y el gorro, o sea, primero se debe usar el gorro, o sea, ponerse la mascarilla, ponerse el gorro y recién las gafas. O sea, entonces las gafas o anteojos protegen de la mucosa del ojo. La indicación de uso es en todo proceso referido a manipulación con fluidos biológicos. El modo de uso, los anteojos pueden ser de cualquier tipo y de cualquier material permitido, obviamente. Los lentes de contacto no sirven como barrera de protección y no deben manipularse durante esta atención. Por ejemplo, tenemos las que cubierta como una esponja, tenemos las aperturas inclinadas, tenemos las aperturas de tipo botón a los lados, o como esta, ¿no? Si se dan cuenta, si se puede ver, este está con una protección de goma que nos permite cerrar toda esta parte. El gorro debe contar con un reborde elástico, debe cubrir suficientemente todo el cabello y los pabellones auriculares. No puede estar por fuera de los pabellones. Pero en este caso está fuera de los pabellones porque la esté cubriendo como se tienen los mamelucos, o este es el gorro correctamente usado. Se coloca antes de calzarse los guantes y ponerse las mascarillas. Entonces, gorro, mascarillas, guantes, y no se olviden, al último, los lentes o las gafas. Las botas se utilizan para evitar la contaminación de áreas donde se realiza procedimientos. Se coloca antes que el gorro, antes que la mascarilla y antes que los guantes.
En áreas rígidas o en áreas críticas el uso es obligatorio. Bueno, una vez que hemos hablado de las barreras físicas, es importante que hablemos de las medidas de la eliminación de residuos. Entonces, dentro de las normas de bioseguridad, también ya hay una normativa sobre prevención y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud. Comprende el conjunto de dispositivos, procedimientos, protocolos en los cuales deben utilizarse en atención de pacientes, dónde deben ser depositados y dónde deben ser eliminados. Por ejemplo, estos son los contenedores donde se dejan las agujas que no están encapuchadas. Aparte, las jeringas no son un tipo de basurero. El negro, que es para residuos comunes. El rojo, que es para residuos biológicos. Bueno, aquí en alguna normativa el verde es ordinarios. Y no se olviden que el amarillo internacional y el azul para nosotros, residuos especiales. Entonces, establece una manera de eliminar este elemento de riesgo patológico, protegiendo individuos y al medio ambiente. Podemos dividir en dos tipos para descartar: los objetos cortopunzantes y los objetos no cortopunzantes. Si bien no tenemos los dispositivos, podemos utilizar botellones de plástico, pero esto está mal. Esto es solo para agujas y aquí están jeringas, incluso con fluidos. Esta no es la manera correcta de eliminar las agujas, por ejemplo, de objetos cortopunzantes, también las hojas de bisturí. Por ejemplo, en un medio hospitalario son eliminados dispositivos rígidos. Estos dispositivos rígidos que están acá, ya, que en nuestro medio son reemplazados por las botellas plásticas, puede ser de soda, de Coca-Cola y demás, pero con su tapa y debidamente cerradas y rotuladas como riesgo biológico. Las agujas deben ser eliminadas, no deben ser dobladas, no se deben romper, no se deben reencapsular y menos guardar con las jeringas. Esto es totalmente incorrecto. Por eso es la manera, porque aquí se deposita la aguja y no permite que haya jeringa o que se reencapuche y demás. Pero por los medios económicos tenemos esto, pero esto no es lo correcto, ¿no? Entonces ahí tenemos los medios rígidos, que es lo que tendríamos que utilizar. Esta es la realidad. Pero aquí hay agujas, hay ampollas, hay jeringas, están reencapuchadas contra toda normativa. Esto no es correcto. Bueno, ¿qué se recomienda? No reencapuchar las agujas, no doblarlas, no romperlas, no manipular la aguja para separarla de la jeringa con la mano. Utilice pinzas si es que lo tiene que hacer. Debe ser posible usar pinzas, como dice, para manipular instrumentos cortopunzantes. El recipiente descartador debe estar lo más próximo posible al área de trabajo. Estos recipientes rígidos, los frascos de plástico, deben estar lo más cerca posible a donde usted trabaja. Objetos no cortopunzantes. Entonces, se pueden desechar en bolsas de riesgo biológico debidamente rotuladas. Los dispositivos rígidos, son estos tachos, y las bolsas, por lo general deben ser quemados, las bolsas, en hornos con altas temperaturas que nos asegure la destrucción de los elementos biológicos. El negro ya sabemos que es para residuos comunes, el rojo para residuos biológicos, y el amarillo, que en nuestro medio es el azul, es para residuos especiales. Entonces, residuo común, bolsa negra; residuo biocontaminado, bolsa roja; residuo especial a nivel internacional amarillo, en nuestro medio color azul. No se olviden. Debe haber debidamente una señalética que conduzca el trayecto del manejo de residuos hasta residuos intermedios y hasta su destino final. Por ejemplo, aquí tenemos
un indicativo de residuos comunes, la ruta de eliminación de desechos. Aquí tenemos los biológicos, aquí tenemos los comunes, bolsa negra, bolsa azul. Faltaría el azul para los especiales. Esto me parece que es para material corto punzante, por eso lleva el azul de especiales. Lo mismo, residuos comunes, color negro, residuos contaminados, color rojo, residuos comunes con papel y cartón, bueno, es bolsa negra, pero el color azul es siempre para especiales. Ahí tenemos solo para ampollas y solo para jeringas. No es lo mejor, pero bueno, han hecho este elemento de cartón, ¿no? Sería bueno que podamos contar con los elementos rígidos. También podemos tener el área de desechos corrientes, que están, bueno, en bolsa negra, es un servicio de nutrición. Muy bien, una vez que hemos hablado de las medidas de bioseguridad, de los equipos de protección con IAS, entre esos está el COVID-19, hemos hablado del manejo de residuos, así a lo práctico y a grandes rasgos. Bueno, vamos a ver cómo nosotros como personal de salud podemos tener accidentes por contacto biológico, por contacto químico, físico o mecánico. Del 65 al 70% de los accidentes que ocurren en el personal es por personal de enfermería, seguido por el de laboratorio del 10 al 15%. ¿Dónde se produce con mayor frecuencia los accidentes? En la habitación del enfermo, del 60 al 70%. En UTI, del 10 al 15%. Sobre todo en la exposición la excitación de los pacientes a manipular las jeringas o intentar reencapucharlas. No se debe intentar. La aguja, luego de su utilización, frente a circunstancias, se recomienda siempre trabajar en equipo. En el caso de maniobras quirúrgicas, los cortes con bisturí se producen al momento de pasar al instrumental, antes de realizar el corte. Tenemos áreas de alto riesgo o críticas, entre ellas están las salas de cirugía, están las unidades de cuidados intensivos, unidad de quemados, unidades sépticas, urología, rayos X de urgencia, banco de sangre, sala de patología, depósito de desechos finales, hospitalización, o sea, todos los servicios de hospitalización, de neonatología, las salas de parto, las unidades de diálisis, los servicios de urgencias o emergencias, los laboratorios clínicos, los servicios de odontología y lavandería. Son considerados áreas de alto riesgo o críticas. Tenemos las áreas de mediano o intermedio riesgo semicríticas, que son, por ejemplo, las áreas de consulta externa, el área de esterilización, el área de fisioterapia, rayos X de hospitalización, áreas de preparación para soluciones enterales y parenterales, los servicios de alimentación, mantenimiento, limpieza y aseo. Son semicríticos. Y las áreas de bajo riesgo o no críticas, áreas administrativas, pasillos, salas de espera, farmacia y oficina, no servicio de nutrición. Bueno, ¿qué procedimientos son los que significa ponerse en riesgo en contacto con los pacientes? Las punciones arteriales, las flebotomías, las endoscopías, procedimientos dentales, succión de traqueostomías, implantes de carácter vascular u otros. ¿Qué medidas tenemos de intervención sobre la fuente? Las medidas de precaución universales sobre los diferentes fluidos biológicos, sobre la sangre, sobre la orina,
sobre los elementos de parto tipo obstétrico, ¿no? La misma placenta, en la atención de parto, el meconio, en relación a las hepatitis, al Chagas, tuberculosis, SIDA, que siguen como enfermedades de contacto fuera del SARS-CoV-2. Las gotas de Fluger, o las gotas que viajan en la nube del aire, o grandes gotas que básicamente está a través del aire. Ahí tenemos contaminación del aire. Muy bien. Vamos a pasar. Usted me tiene que hacer autorizar. El organizador está siguiendo, por favor. Gracias. Muy bien. Factores de riesgo y vamos a hablar del Comité de Vigilancia Epidemiológica. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de los factores de riesgo biológicos. Dentro de los factores de riesgo biológicos, el contacto permanente que estamos todos los días es con los fluidos biológicos del paciente, con su saliva, con su esputo, con la sangre, con las heces, con el líquido biliar, etc. Ya sin las medidas de protección no adecuadas. Más que nunca ahora sabemos que tenemos que utilizar los equipos de protección. Tenemos que tener las condiciones de trabajo adecuadas, ¿ya? Para que nos permitan hacer la práctica de asepsia y antisepsia correctamente. Dentro de los factores de riesgo biológico, en ambiente de trabajo como los servicios de emergencia, de hospitalización, quirófano, el personal debe contar con lavamanos en perfectas condiciones, con un flujo continuo de agua limpia, jabón en dispensador estéril y toallas descartables. Y esto estamos viendo incluso ya en las afueras, en las puertas de los hospitales, porque esto de las cámaras de desinfección, sabemos que se ha visto en estudios que no sirven, ¿no? Es más, en algún otro estudio, la fuente no la corroborado si es confiable, incluso crean aerosoles. Entonces no sirve, pero sí va a seguir teniendo afuera que el paciente o que el que entre se tiene que lavar las manos, pero tiene que tener todo eso, o sea, no solamente el personal de salud, todos ahora, flujo continuo de agua limpia, jabón dispensador estéril y toallas descartables. Para un lavado correcto de las manos, principal práctica de asepsia y antisepsia, disminuimos el riesgo biológico. Hacia el SARS-CoV-2 prácticamente se disminuye en su totalidad porque destruye toda esta capa del virus, ¿no es cierto? Eso lo sabemos, la capa lipídica. Ya hemos repasado los 5 momentos para el lavado de higiene, repasamos antes de contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de la exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto dentro del entorno del paciente. Por ejemplo, Gestal 93 habla de la hepatitis B, que era una enfermedad que poco tiempo antes era una enfermedad de infección profesional importante para el personal sanitario, pero obviamente con los servicios de inmunización y demás esto se ha podido controlar. También tenemos barreras físicas
Ya sabemos que los guantes que nos ayudan a protegernos de las agujas y jeringas desechables o descartables. Ya es histórico esto de las jeringas de vidrio, que se hacía hervir como historia, era interesante, pero ya ha pasado. Dentro de los químicos tenemos desinfectantes como el hipoclorito de sodio, glutamato, amonio cuaternario, el dióxido de cloro, etcétera, ¿no? Y obviamente entre las biológicas tenemos la inmunización, o sea, las vacunas. También hacemos mención, no nos debemos olvidar, la exposición al virus del VIH-Sida. Dentro de las enfermedades bacterianas ancestrales hasta el día de hoy, la tuberculosis pulmonar. Somos un país que sigue con la tuberculosis entre los primeros puestos. En los hospitales tienen que tener medidas básicas de aislamiento de sus pacientes, más que nunca. Las medidas de protección que ya hemos explicado, como guantes, tapabocas, batas descartables, etcétera, ¿no? Esas son las medidas de protección de acuerdo al nivel de riesgo biológico que se tenga. ¿Ya? Entonces tenemos factores de riesgo también sanitarios. El hospital, como cualquier centro de salud, debe ser un ejemplo de higiene, de saneamiento. No podemos tener pisos, paredes y techos, al igual que los trabajadores y sanitarios no cuidan de estas medidas. Tenemos que tener equipos y procedimientos de colección de los desechos hospitalarios señalados. Como ya les he dicho, deben tener condiciones mínimas de trabajo. Ya tenemos los botes de basura en medios intermedios y la sala de destino final. El rojo saben que es biológico, el negro es común y el azul es especial. El saneamiento básico es una de las medidas fundamentales para minimizar y controlar el potencial riesgo de IAS. En nuestros hospitales debemos tener pisos, paredes limpias y a veces tenemos pisos y paredes sucias. Tenemos techos con filtraciones, sanitarios en pésimas condiciones, no solo para el paciente, sino para el mismo trabajador de salud, que son focos de contaminación intrahospitalaria. Tenemos los factores de riesgo químico. Por ejemplo, están los glicoles, el benzol, el silol, el tolueno, el glucarteído, el formol, el óxido de etileno que se utiliza en los procesos de desinfección y esterilización. Bueno, citotáticos y los gases anestésicos, las campanas, ¿no es cierto? Vamos a tener algunas enfermedades o procesos que son de tipo laboral, por ejemplo, hospitales con grandes sustancias químicas que pueden ocasionar irritaciones en la piel, procesos de sensibilización, daños sobre diversos órganos, malformaciones congénitas, mutaciones, incluso cáncer. El eczema alérgico profesional es uno de los procesos más frecuentes de tipo de padecimiento para el personal sanitario, ¿no? Sobre todo en ayudantes de cirugía, en el personal de laboratorio, el contacto con repetitivos productos químicos, medicamentos, anestésicos, el constante lavado de manos, cepillado de manos y antebrazos nos puede llevar a este tipo de procesos. Citotóxicos y droga antineoplásica es importante conocer y preparar al personal a nivel hospitalario. La inhalación de drogas en forma de gases y aerosoles también tienen relación directa con las mucosas y con la piel. La preparación y la administración se realiza en ambientes rígidos,
con adecuada ventilación, con equipos recomendados por el OSHA, que está recomendado por una Occupational Safety Health Administration, que no sé si en inglés estará bien. El OSHA, que recomienda la existencia en lugares de preparación y aplicación de las drogas, obviamente en campanas de extracción de gases y vapores de flujo laminar vertical, y el equipo de protección como guantes de látex, tapabocas, lentes protectores y batas. Tenemos también los factores de riesgo físico-mecánicos. En este grupo está la exposición a ruidos. Por favor, cuando estamos en auto y en lugares de hospital, no estemos tocando bocina, y peor en la noche. O sea, tengamos un poco de consideración y respeto. Es una contaminación acústica. Exposición de radiaciones ionizantes o no. Las condiciones de iluminación, ventilación en el hospital es importante. La amplitud, el orden, la limpieza y confort de ambientes de trabajo son condiciones básicas para tener un buen desempeño laboral. Por ejemplo, lo relacionado con herramientas, equipos, maquinarias que puedan ocasionar caídas, atrapamientos, traumatismos, golpes, heridas punzantes, todo tiene que tener su lugar y su horario. Por ejemplo, la manipulación de objetos punzantes, cortantes, como agujas, hojas de bisturí, pinchazos y cortaduras, sobre todo en el personal de enfermería, también el personal médico y el de limpieza. También tenemos riesgo de incendios y explosiones, puede ser debido a intervención humana. Está de más que saben que hay procesos que no se puede fumar, creo que a 100 metros o a una distancia prudencial de los establecimientos de salud. El mal uso de gases anestésicos, del oxígeno, de los líquidos inflamables, falta de mantenimiento y señalización de las instalaciones eléctricas. Otros riesgos en accidentes por causa eléctrica están las electrocuciones, ya sea por corriente industrial o doméstica. Nos puede llevar a quemaduras, embolias por el trayecto de la corriente eléctrica por el cuerpo. Quemaduras, también asfixias, ya a diseño o explosiones se pueden dar. Caídas consecutivas a un proceso de electrificación o caídas por un momento mal distribuido para la limpieza del hospital. A nivel hospitalario, también tenemos muchos casos asociados, características arquitectónicas de hospitales que, de acuerdo a la caracterización, no reúnen las condiciones, han estado adaptados o son antiguos y ya no tienen la capacidad suficiente. Podemos seguir teniendo hacinamientos de equipos, de personas, etcétera, improvisar ambiente. Sabemos que la arquitectura hospitalaria es hasta una especialidad y está dentro de lo que por lo menos hemos trabajado en la caracterización de tercer nivel y creo que en el de cuarto nivel hay el aspecto arquitectónico. Bueno, dentro de las medidas preventivas en bioseguridad, no va a reemplazar nada con el lavado de manos. Dejar humedecer las manos con agua, aplicarse el jabón suficiente y hacer espuma, frotarse las manos palma a palma, frotarse las manos de adelante hacia atrás en cada yema de los dedos, derecha e izquierda, colocar la mano derecha encima del dorso de la mano izquierda, viceversa, apretar el pulgar izquierdo de la mano derecha y frote simplemente y haga lo mismo con la otra mano. Enjuague las manos desde los dedos hasta la muñeca, séquese las manos, cierre con esa toalla desechable la perilla de su grifo y obviamente las manos limpias protegen la salud. O sea, eso es básico, es vital lo que ya hemos mostrado.
Práctica de lavado de manos. El lavado de manos es el componente más sencillo, importante y efectivo en la prevención de la transmisión de las infecciones asociadas a la atención de salud que pueden estar causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos presentes en la piel. La higiene de las manos puede practicarse de dos maneras: con desinfectante alcohólico y con agua y jabón. Práctica de limpieza y lavado de manos. En principio, mójese las manos con agua. Primer paso. Con desinfectante alcohólico o jabón, deposite en la palma de la mano una cantidad de producto suficiente para cubrir todas las superficies a tratar. Segundo paso. En ambas prácticas tenga en cuenta frotarse las palmas de las manos entre sí. Tercer paso. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Cuarto paso. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Quinto paso. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Sexto paso. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, rodeándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Séptimo paso. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Continúe con el octavo paso. Enjuáguese las manos con agua. Noveno paso. Séqueselas con una toalla de un solo uso. Décimo paso. Utilice la toalla para cerrar el grifo. Sus manos están seguras en solo 60 segundos. Entonces, no se olviden de los materiales cortopunzantes. Repetimos, no podemos recapuchar las hojas, no doblamos ni rompemos, no manipulamos la aguja para separar a la jeringa. Si tenemos que hacerlo, utilizaremos pinzas para manipular estos elementos. Los recipientes rígidos son los descartadores que deben estar lo más cerca posible, o nuestros frascos de plástico que diga residuos biológicos, igual, lo más cercano posible al área de trabajo. La correcta utilización de este guardián de seguridad, o sea, el componente rígido para cortopunzantes, disminuye la posibilidad de accidentes laborales, biológicos, accidentes percutáneos. La frecuencia asociada a la colocación de barreras entre huésped y mecanismo es fundamentalmente evitar o minimizar la transmisión de enfermedades graves que pueden amenazar nuestra vida. Hay mucho personal de salud que ya se ha ido con estos SARS-CoV-19. Entonces, dentro de estrategias, código de buenas prácticas, precauciones universales, dentro de las barreras naturales, tenemos la piel y mucosas, lavado de manos, barreras químicas, el hipoclorito, el glucaldehído, amonio cuaternario, de las físicas, guantes, mascarillas, gafas, y las biológicas, todo el sistema de inmunización, ¿no? O sea, vacunas. Muy bien, ahora a nivel hospitalario, ¿quién es encargado de asesorar, pero también de que la operativización se efectúe? Es el Comité de Vigilancia Epidemiológica. Entendido que, o su propósito de este comité es mejorar la calidad de atención de los servicios en cuanto al manejo de IAS, el manejo y prevención de residuos sólidos y la bioseguridad dentro del hospital, realizando acciones de prevención que disminuyen el riesgo de adquirir una infección, riesgo de muerte y mortalidad en pacientes, de personal de salud, personal de visita en áreas hospitalarias. El Comité de Vigilancia Epidemiológica está compuesto por el Subcomité de IAS, por el Subcomité de Bioseguridad y por el Subcomité de Residuos Sólidos. ¿Cuál es la definición del comité? Está de acuerdo a la ley general de, perdón, de acuerdo al Reglamento General de Hospitales,
los comités de asesoramiento, entre esos el Comité de Vigilancia Hospitalaria, justamente un comité de asesor a la MAE, responsable de diseñar, implementar y evaluar, monitorear el sistema local de vigilancia dentro del hospital. Es un equipo multidisciplinario, está representado por los diferentes departamentos, servicios, unidades del hospital y debe estar constituido obviamente por una junta directiva, donde está un presidente, que es el presidente del hospital, es presidente nato de los comités, un coordinador, un secretario y vocales. Cuenta con un manual de organización y funciones, con asesoría del epidemiólogo y debe contar con un plan de trabajo. La junta directiva, lo que les decía, en realidad hay un coordinador, un secretario y uno o dos vocales. ¿Cuáles son los objetivos? Proveer información oportuna que oriente a las medidas de prevención y control, apoyar la planificación del funcionamiento de los programas de servicios de salud e identificar necesidad de investigación epidemiológica. ¿Cuáles son los objetivos? Participar en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, apoyar la toma de decisiones, formular programas de educación permanente, coordinar actividades de vigilancia en el área de salud respectiva, investigación de casos, brotes y epidemias. O sea, este comité ha sido vital el año pasado y este año, donde más trabajo ha de tener con la pandemia. Vigilancia de la morbilidad y mortalidad hospitalaria. Participación en salas situacionales y áreas de salud. Evaluación y monitoreo de las acciones de vigilancia realizadas por este comité. E informar a las autoridades resultados de la vigilancia epidemiológica hospitalaria, a su director, a su MAE, debe estar informado sobre esta parte. Muy bien, y yo obviamente voy a terminar con la bioseguridad en procesos del COVID-19, que es lo que un poco nos lleva el hablar y abordar este tema de la bioseguridad. Entonces, bioseguridad en COVID-19. Primero tenemos que tener, la primera medida preventiva que nos han dado es el distanciamiento social. Veamos qué es el distanciamiento social. Distanciamiento social es la práctica que expertos de salud pública de todo el mundo citan como la clave para desacelerar los contagios de coronavirus. ¿Por qué? Porque es una de las maneras más eficientes de aplanar la curva. El distanciamiento social son básicamente medidas que buscan reducir el contacto cercano entre personas. Por ejemplo, quedarse en casa, evitar saludarnos con besos y abrazos y evitar lugares con mucha gente. Pero para entender por qué es tan importante, veamos algunos gráficos. En muchos países donde se está transmitiendo el coronavirus, el crecimiento de los contagios es exponencial. Es decir, al principio parece transmitirse de manera muy lenta, pero después da un salto repentino porque cada persona contagiada contagia a 2,5 personas que a su vez contagian a otras 2,5 personas cada una y así sucesivamente. Eventualmente los casos tocan un pico y empiezan a bajar porque algunas personas empiezan a tener inmunidad y otras a recuperarse. Pero los expertos dicen que es esencial bajar ese pico y dispersar los casos lo más posible, es decir, aplastar la curva. ¿Por qué? Porque si todos los casos se dan de repente en un periodo muy corto, esto puede colapsar el sistema de salud. Es decir, no van a haber suficientes recursos como camas y respiradores en hospitales para tratar a todos los pacientes a la misma vez. Por eso es muy importante tomar medidas drásticas para evitar el contacto social antes de que los casos peguen este salto. Cerrar las escuelas, cancelar eventos públicos y mandar a todos a trabajar desde casa pueden sonar como medidas un poco exageradas cuando todavía no hay tantos casos. Pero es justamente en este momento cuando las medidas son
más efectivas. Para entenderlo mejor, veamos unas simulaciones que hizo el Washington Post. Este primer gráfico muestra qué pasa con una enfermedad como el coronavirus en un pueblo donde no se toma ninguna medida preventiva. Empieza con una persona enferma, el punto marrón, que rápidamente contagia al resto de la población. Luego los casos empiezan a bajar a lo largo de que la gente se recupera. Y este segundo gráfico muestra qué pasa cuando se implementa un distanciamiento social extensivo, donde solo 1 de cada 8 personas se puede mover. Los casos son mucho menores y mucho más extendidos en el tiempo. Y la evidencia también existe en el mundo real. Veamos qué pasó en 2 provincias de Italia cuando empezó la epidemia. Por un lado, Lodi implementó la cuarentena ni bien se confirmaron los primeros casos en febrero, mientras que Bérgamo solo la implementó 2 semanas después. Este gráfico muestra cómo fueron aumentando los casos respectivamente. Y a pesar de que sea un poco difícil de entender y hasta pueda frustrarnos, lo que hacemos cada uno puede tener una gran diferencia. Un ejemplo clarísimo, la paciente 31 en Corea del Sur. Se trataba de una mujer que antes de ser diagnosticada con coronavirus tuvo contacto con más de 1000 personas, incluyendo en su iglesia y en un hotel donde fue a almorzar con su amiga. A los pocos días se la diagnosticó con coronavirus y en menos de una semana cientos de otras personas fueron diagnosticadas con coronavirus, muchas con relación a la iglesia de la paciente. La lección: no seas el o la paciente 31. El distanciamiento social es la práctica mientras que Bérgamo solo la implementó 2 semanas después. Este gráfico muestra cómo fueron aumentando los casos respectivamente. Y a pesar de que sea un poco difícil de entender y pueda frustrarnos, lo que hacemos cada uno puede tener una gran diferencia. Un ejemplo clarísimo, la paciente 31 en Corea del Sur. Se trataba de una mujer que antes de ser diagnosticada con coronavirus tuvo contacto con más de 1000 personas, incluyendo en su iglesia y en un hotel donde fue a almorzar con su amiga. A los pocos días se la diagnosticó con coronavirus y en menos de una semana cientos de otras personas fueron diagnosticadas con coronavirus, muchas con relación a la iglesia de la paciente. La lección: no seas el o la paciente 31. El distanciamiento social no es solamente para cuidarte a vos, sino para cuidarnos a todos. Recordemos que la actitud de una persona puede detener la cadena de contagios. Y para quienes estén en cuarentena, gracias por cuidarnos a todos. Muy bien, entonces no se olviden, ya hemos hablado cómo debemos colocarnos el tapabocas. Lo tenemos que desechar en el mismo día del uso, o sea, sobre todo los quirúrgicos. Antes de colocarse la mascarilla, debe lavarse las manos. Ya, después puede utilizar el alcohol en gel, pero fundamental lavarse las manos antes de ponerse la mascarilla. Cubrirse la boca, la nariz con la mascarilla. No está solamente la boca, dejar la nariz libre o por tapapada que se está poniendo acá. No sirve eso. Evitar tocar la mascarilla mientras se la usa. No pueden estar y ves a la gente y se la saca de esta manera. Y si lo hace, lavarse las manos inmediatamente y después utilizar gel en base a alcohol. Se debe reemplazar la mascarilla con una nueva tan pronto esté húmeda. Si está húmeda, la tiene que desechar en una bolsa de papel, nylon y botar. Para quitarse la mascarilla, se debe quitar por detrás, ¿no? No toque la mascarilla hacia adelante. Deséchelo en un contenedor cerrado. Obviamente antes y después de haberse quitado se tiene que lavar las manos y utilizar alcohol en gel. No lo toque directamente. Y algunas medidas al llegar en casa. Llego a mi casa y me quedo acá, en la entrada. Cierro la puerta y hay este baldecito acá para poner las cosas con las que vengo. Entonces, las cosas que traía de la calle, la lonchera, la maleta, deben ir acá. Hay una solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0,5 o al 1%, debe estar en la entrada de la casa, o pueden tener alcohol industrial solito para limpiar las cosas. Entonces todo lo que venga de la calle lo deben rociar con la solución desinfectante muy bien por todos lados. Pasa lo mismo con la lonchera.
todo lo que pueda estar en contacto con los gérmenes y se deja en la entrada de la casa. Los zapatos por debajo. Pasa lo mismo con las paticas de los perros. Cuando entren también hay que hacer exactamente lo mismo. A ustedes mismos. Me quito la ropa aquí y va a este balde o a una bolsa plástica o al balde que tengo ya destinado para eso con agua y jabón. ¿Listo? Una vez ya no tenemos la ropa y estamos con la ropa segura dentro del balde, pasamos directo a la ducha, nos bañamos todo muy bien, las manos, la cara, todo, y ahí sí ya somos seguros para poder entrar en contacto con alguien que esté dentro de la casa. Háganlo. No se olviden que si no disponen, por ejemplo, de un pañuelo desechable cuando quiere estornudar, mantengan la manga de la camisa y en el tiempo corto posible utilizar un poco de alcohol en ese sector. Ya, entonces si usted tiene pañuelo desechable, estornude sobre el pañuelo y lo lance en una bolsita de plástico. Vamos a ver algunos aspectos. Entonces, no nos olvidemos que es vital, no se los hemos hecho como 5 veces o más el lavado de manos, el lavado correcto de las manos, porque vamos a evitar esto. خمسون بالمئة من حالات العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية يمكن تجنبها بتطهير اليدين. Vamos a repasar el lavado correcto de las manos. Entonces no se olviden dejar fluir el agua, humedecer el jabón líquido hasta causar espuma, frotar las palmas entre sí, frotar las palmas con el dorso entrelazado, frotar las palmas con los dedos entrelazados, frotar los dorsos de las manos con las palmas, frotar los pulgares, frotar la punta de los dedos con la palma en rotación, enjuagar, secar con una toalla desechable y cerrar el grifo con esa toalla desechable y tener las manos limpias. Es fundamental. Evita el contacto estrecho
cuando usted tiene tos o fiebre, en realidad tiene que haber un distanciamiento social. Evite, por favor, escupir en público, ¿ya? Y si estamos con dificultad de tos respiratoria, que era, en realidad se versaba en los primeros síntomas en la primera ola, tenía que ir, bueno, al médico, ¿no? Cuando viaja, se debe informar durante el viaje, si necesita algo. Si cuando viaja tiene fiebre, tos o algún malestar, debe dar inmediatamente. Lavarse las manos con frecuencia, no tocarse ni los ojos, ni la nariz, ni la boca. En la etapa de embarazo, ¿qué medidas tenemos que tener? Lo mismo, primero lavarse las manos con agua y jabón, con los pasos que hemos dicho, desinfectarse regularmente si toca, evite contacto con personas enfermas y guarde la distancia respectiva. Si estornuda, con un pañuelo desechable o a la altura del codo, etcétera, etcétera, etcétera. Las medidas que hemos dado con mayor prioridad en tiempos de embarazo. Agentes desinfectantes, tienen el etanol, tienen el cloro, isoprolol, tenemos el amonio cuaternario, el dióxido de cloro, etc. El cloro comercial del 5 al 6% está ahí, una tasa con 11 para que dé la relación del 0.5%. En lugares concurridos tienen que ser ventilados, evitemos concentraciones masivas. Las empresas en áreas de trabajo deben incluir desinfección de superficies planas y de contacto, evitar, bueno, baranda pasamanos o desinfectarlas. Es la manera correcta de atender a través de estas barras de acrílico, tener el distanciamiento social de más de 1 metro, sentarse con los asientos que están indicados que debe dar la distancia social, tener la distancia social como está acá, evitar comer juntos de un mismo plato, tomar un mismo vaso, o estar en reuniones sin barbijo, sin distanciamiento social, bebiendo bebidas alcohólicas o fiestas y demás. Evitar la concentración masiva de gente, por ejemplo, mañana que se va a votar, tener el distanciamiento social y todos ir con sus equipos de protección. Ya. Y eso creo que estamos dentro del tiempo. Sería todo. Podemos pasar a la fase de preguntas, si es que las hay. Entonces pueden habilitar sus micrófonos o pueden hacer por chat. Creo que no hay más preguntas. Está el organizador por ahí, por favor. Sí, doctor, me encuentro en sala.